Hola a todos, en este video hablaremos acerca de las rectas y los vectores. Otras formas de enseñar este tema es llamarlo que estamos hablando de rectas en el espacio o en el plano. Bueno, pero lo que quiero que vean es que pues esto que vamos a ver lo podemos generalizar y no solamente tenerlo en el espacio, sino también pues en el plano y en dimensiones superiores. Bueno. Entonces nosotros decimos que se llama recta L a la recta que pasa por el punto B, perdón, por el punto P y es paralela a un vector que lo podemos llamar nuestro vector A. ¿Listo? ¿Qué significa que sea paralela al vector A? Significa que tiene dirección A. ¿Listo? Muchas veces se define como que pasa por el punto P y tiene dirección A, aunque a veces lo mejor es ver que si es paralela a significa que tiene dirección A. O sea, no solo estamos asumiendo que, que cuando es paralela es porque, bueno, es paralela, sino también porque el sentido de nuestros vectores va hacia el mismo, apunta hacia el mismo lado. Ok, entonces para eso quiero que hagamos un dibujito. Y entonces vamos a dibujar un plano. Entonces por aquí vamos a tener, hagámoslo más grande para que sea claro. Entonces vamos a tener un eje por acá y vamos a tener otro eje por aquí. ¿Listo? Y no se limiten a pensar que solo tenemos estos dos ejes, sino yo podría incluso dibujar otro, pero no quiero cargar mi dibujo. ¿Listo? Y entonces dibujemos una recta L. Entonces voy a dibujar la recta L. Vamos a pensar que la recta L es esta de acá. ¿Listo? Y esta de acá la estoy llamando yo la recta L. Y yo sé que una recta L se llama recta L si, ¿qué sucede? Si tenemos que pasa por un punto que lo llamamos en nuestro punto P. Y de una vez vamos a decir que P va a tener unas coordenadas y las coordenadas de P, que podríamos mirarlo ya en otro color, las coordenadas del punto P las podemos llamar que son X sub 0, Y sub 0 y z sub 0. O sea que no estamos en el plano, sino estamos en el espacio, ¿cierto? No interesa. Ese es nuestro punto P. Y nosotros no solo tenemos que esa recta debe pasar por el punto P, sino que tiene dirección B. Entonces, ¿quién es B? Bueno, pues yo podría dibujar por aquí un vector localizado, ¿cierto? Porque B es un vector localizado precisamente. Ah, perdón, yo lo llamé nuestro vector A, ¿cierto? Porque hablamos de que tenía dirección A. Ok, no importa, este es nuestro vector A. Es decir, que nuestra recta tiene la misma dirección que tiene nuestro vector A. Y entonces nosotros necesitamos escribir una forma, una ecuación para nuestra recta, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces vamos a tomar un punto por aquí y lo vamos a llamar el punto X. ¿Listo? Y el punto X va a tener unas coordenadas genéricas X, Y y Z. Y lo que quiero que vean es que yo puedo determinar cuál va a ser un vector que venga desde el origen y llegue hasta X a partir de mi vector A. ¿Listo? A partir de mi vector A y a partir de otro vector que lo voy a llamar precisamente mi vector P. ¿Listo?
Entonces estamos hablando que este vector de color negro es el vector OP. ¿Y quién es el vector rojo? Es el vector OX. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo puedo yo determinar quién es OX a partir de nuestro vector A? Entonces ustedes me dicen, ay, eso lo puede hacer usted a partir de suma de vectores, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos suma de vectores? Digamos que yo dejo mi vector OP localizado y en la punta de OP le pongo la cola de A. ¿Quién es la cola de A? Es precisamente este vector de acá. ¿Ok? Si ese vector de aquí también es el vector A, entonces, ¿cómo hacemos para que estando ahí esa suma llegue hasta X? Podríamos pensar que a le multiplicamos un escalar, llamémoslo t. Y si lo multiplicamos por t, o sea, tenemos t veces a, podemos prolongar ahora ese vector a hasta que llegue a X. ¿Ok? ¿Nuestro resultado cuál es? Nuestro resultado es que precisamente eh, la recta OX, perdón, el vector OX es igual al vector OP más t veces el vector A. Bien, ¿y por qué es importante esto? Bueno, esto es importante porque nuestro vector X es un vector genérico. Es decir, que yo hubiera podido tener mi vector X por acá, o lo hubiera podido tener acá, o lo hubiera podido tener acá, o incluso lo hubiera podido tener detrás de P. ¿Sí? Entonces nosotros estamos hablando de que t no es un valor constante, sino t es lo que vamos a definir como un parámetro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un valor que va a ir cambiando. Y claro, es una recta. Y si es una recta, necesitamos un valor que vaya cambiando para poderla tener toda. Entonces, si nosotros decimos que A tiene precisamente coordenadas A1, A2 y A3, entonces, esto que tenemos aquí es quién es el vector OX. El vector X es precisamente no el vector X, Y, Z. O sea que un punto en el espacio va a ser igual a quién? Va a ser igual a nuestro punto P, que va a ser nuestro punto X0, Y0 y Z0, ¿cierto? Más T veces, que es nuestro parámetro, multiplicado por un vector A, que es el vector A1, A2, A3. Y entonces lo que estamos diciendo es, si usted quiere una recta que pase por P y tenga dirección A, es sencillamente que cada punto de esa recta va a ir determinado por esta ecuación de acá. Es decir, que a una cantidad, a un punto x0 le vamos a sumar t veces a 1. Y a un punto y0 le vamos a sumar t veces a 2. ¿Listo? Y esto aquí es lo que se conoce como la ecuación vectorial de una recta y precisamente estamos hablando de que t es un parámetro. ¿Ok? Y entonces me gustaría que viéramos un ejemplo y pudiéramos introducir otra forma de hablar de rectas, otra forma de tener esta ecuación, que no solamente tenemos la ecuación vectorial o la ecuación paramétrica, sino que nosotros aquí, si se dan cuenta, podríamos pensarlo como un sistema de ecuaciones, donde tenemos que x es igual a x0 más t veces a1. Tenemos aquí que y es igual a y0 más t veces a2. Y tenemos que z es igual a z0 más t veces a3. ¿Listo? Entonces, resulta que yo puedo despejar de aquí t. ¿Y t cuánto va a valer? T va a ser precisamente x menos x0 sobre a1, ¿cierto? Por aquí vamos a tener que t va a ser y menos y0 sobre a2. Y aquí vamos a tener que t va a ser precisamente z menos z0. Y todo esto dividido por a3. Y entonces resulta, pasa y acontece que esta es otra forma de hablar de la ecuación de una recta. Decir que x menos x0 sobre a1, donde entiéndase que x0 y a1 o todas las números, letras que tengan subíndices son constantes, o sea que x es nuestra única variable, va a ser igual a y menos y0 sobre a2,
que va a ser igual a z menos z0 sobre a3. ¿Ok? Esta es otra forma de escribir nuestra ecuación de la recta. ¿Y cómo pasamos de un lado a otro? Ah, bueno, pues ya les dimos cuenta que esto lo que significa es que esto es igual a un parámetro t. ¿Listo? Y entonces de aquí yo puedo pasar al salto a verlo así. Y a mí personalmente me gusta verla como un vector. Me gusta verla como un vector porque significa mucho para mí. Significa que tenemos un punto o un vector y le estamos sumando t veces otro vector y así estamos construyendo un vector genérico x, y, z. Lo último que podríamos ver es mirar una relación, ¿cierto? Entre ecuaciones vectoriales y ecuaciones no vectoriales. Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos por acá lo siguiente. O bueno, no, lo podemos hacer con una sola, ¿cierto? Nosotros vamos a pensar en una recta en el plano, ¿cierto? Y nosotros vamos a decir que esa recta tiene una ecuación que es y igual a una pendiente multiplicada por x más b. ¿Eso qué quiere decir? Que este punto acá lo podemos llamar el punto que es 0, b, ¿cierto? Y la pendiente es m. ¿Qué significa que la pendiente sea m? Ah, bueno, pues que el cambio en x sobre el cambio en y va a ser igual a m. Entonces, ¿cómo lo podemos ver por acá? Si yo tomo un punto más arriba, ¿cierto? Yo que voy a tener que lo que avance acá y lo que avance acá va a tener una proporción. Es decir, que si esto aquí es y y esto aquí es x, yo tengo precisamente que y sobre x va a ser igual a nuestra pendiente. Ok, ¿y cómo podemos generalizar eso? Ah, bueno, pues nosotros podemos generalizarlo como, ¿qué pasa si x vale 1? ¿Cuánto va a valer y? Y debe valer m para que y sobre x valga m. Es decir, que este punto de acá es 0b y este punto aquí, ¿quién es? Es el punto 1, perdón, sí, a la derecha 1 y arriba m, pero más quién, más b, ¿cierto? M más b. Y entonces sabemos que esos dos puntos están sobre la recta, ¿ok? Y ahora lo que quiero es ver cómo pasamos esto a una ecuación vectorial, o sea, pensar que esto es la recta L, ¿cierto? Ah, bueno, y se me ha olvidado decirles que la recta L se llama como recta L que pasa por el punto P y tiene dirección A, ¿ok? Y eso también es una forma de denominar la recta L. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es darnos cuenta de que este vector que podríamos dibujar de aquí a acá, ¿cierto? Es nuestro vector dirección. O sea, a mí me interesa ver ese vector dibujado aquí abajo. Y ese vector dibujado aquí abajo, ¿a qué punto va a llegar? Ah, bueno, va a llegar al punto 1, ¿cierto? Porque x sigue valiendo 1, pero en y no va a valer m más b, sino va a valer precisamente m, ¿cierto? Ok, ¿será que ya tenemos todo? Sí. Si yo llamo por aquí a un punto x genérico, entonces ¿yo qué va a tener? Que un punto xy va a ser igual a ¿quién? A un punto por el que pase esa recta. ¿Por qué punto pasa? Pasa por el punto 0, b, ¿cierto? Más un parámetro llamado t que multiplica el vector dirección. ¿Y cuál es el vector dirección? Ah, bueno, ese vector dirección lo podemos ver como el vector 1, m. ¿Listo? Y entonces de esta forma habremos escrito vectorialmente la ecuación y igual a mx más b. Y entonces, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, verifiquemos que el punto 1, m más b es un punto que existe, es decir, que es un punto que pertenece a la recta. ¿Y cómo hacemos para saber? Ah, pues nosotros vamos a necesitar ver que 1 sobre m más b debe ser igual a 0 sobre b más un número que aún no sé cuál es, multiplicado por este vector de acá. Todo es constante menos t. Y ustedes me dicen, bueno, ¿cuál puede ser acá? Si yo esto lo llamo 0, voy a tener el 0b. Y si esto vale 1, ¿qué voy a tener?
Sí, voy a tener arriba 1, ¿cierto? Y abajo m más b. O sea que efectivamente ese punto está y podríamos pensar que si el punto está, estamos escribiendo muy bien esta recta desde el punto de vista vectorial. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.